No sé, bueno, no voy a volver a agradecer porque si no ya... Pero en cualquier caso, muchas gracias a Antonio José, Roberto Quirós y Antonio Álvarez Osorio por esa confianza que han brindado en mí. Sin ellos no estaría aquí y, por supuesto, a todos los que me están escuchando, los que estaban aquí antes y los que se han incorporado ahora. Decía que Cristóbal Colón es una de esas figuras, ¿no?, de los tiempos modernos más controvertidas de la actualidad. Y es que el eco de sus acciones y lo que representaron siguen escuchándose y resonando en nuestras sociedades. Desde hace décadas se han producido diferentes actos en muchos puntos de Latinoamérica que ponen en cuestión el papel ejercido por Colón. Y en otras ocasiones, por diferentes motivos, se ha llegado a derribar sus estatuas y esculturas que conmemoran su obra. Desde entonces se vienen produciendo actos y protestas que finalizan... que finalizan con el derribo, con la vandalización o con el cambio de ubicación de estas esculturas. Muchas gracias. Pero fue a partir de la primavera de 2020, coincidiendo con esa ola de marchas raciales por el asesinato de un joven negro a manos de la policía de Minneapolis, cuando se produjo un estallido mucho más reseñable acerca de la idoneidad, que reabrió el debate sobre la idoneidad de contar o no con monumentos que recogiesen y que recordasen determinados episodios del pasado. Y Cristóbal Colón fue uno de los personajes más fuertemente señalados y atacados. En España, por el contrario, no solo el 12 de octubre es la fiesta nacional, sino que también Cristóbal Colón cuenta con calles, plazas y monumentos que recuerdan su legado. En este sentido, en Madrid, sin ir más lejos, en la Plaza de Colón se ha convertido en uno de los espacios simbólicos de la nación, fundamentalmente reforzado por los Jardines del Descubrimiento y una bandera de grandes dimensiones. Por ejemplo, cuando miles de personas se reunieron para dar una respuesta al desafío del separatismo catalán al orden constitucional en octubre de 2017, lo hicieron allí. Y 2 años después también la plaza fue el escenario escogido para reunirse en un acto en defensa de la nación que terminó o que derivó con la conocida como Foto de Colón. Una expresión esta, la de Foto de Colón, que ya ha entrado a formar parte de la jerga política española. Como ven, la figura de Cristóbal Colón sigue guardando un simbolismo significativo en diferentes direcciones. Pero hablando más concretamente de los fondos documentales, que es de lo que se trata en este congreso, pretendo con mi intervención reflexionar sobre el modo en que los documentos consultados, que pertenecen a 2 archivos madrileños, permiten estudiar y aumentar el conocimiento sobre Pedro Manuel Colón de Portugal, 7º duque de Veragua. Los fondos consultados pertenecen al Fondo Histórico del Archivo de la Fundación Casa de Alba y a la colección Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia. En este sentido, estos documentos posibilitan aumentar el conocimiento del duque de Veragua, que fue el último virrey de Carlos II de Sicilia y el primero de Felipe V en el mismo reino, y comprender cómo los elementos indianos le sirvieron a este personaje para construir su imagen de virrey de Sicilia. En cuanto a la tipología de las fuentes documentales, se trata principalmente de memoriales y genealogías que pretenden legitimar la posición, preeminencia y privilegios del 7º duque ante una serie de pleitos mantenidos con la corona y para presentar su imagen como el candidato apropiado para desempeñar determinados cargos de gobierno. En otro orden de cosas, también podemos hallar cartas y obras dedicadas que cierran ese elemento de gestión del Reino de Sicilia. Pedro Manuel Colón de Portugal, de la Cueva y Enríquez, gran almirante y adelantado mayor de las Indias, duque de Veragua y de la Vega,
marqués de Jamaica, conde de Gelbes y Villamízar, nació en Madrid en diciembre de 1651 y falleció en la misma ciudad en septiembre de 1710. A la muerte de su padre, el sexto duque, en 1673, heredó los títulos y también los litigios que éste mantenía con la corona como consecuencia de la pérdida de Jamaica, tomada por Inglaterra a mediados del siglo XVII, y sobre todo por las cuentas derivadas de ella. Los condes y los ducados aparejados a las rentas, derivadas de ella. Aquí pueden ver una lista de los cargos desempeñados por el séptimo duque de Veragua a lo largo de su vida. Y como ven, me he centrado principalmente en destacar el de virrey de Sicilia. Pero ¿por qué los Veragua mantenían unos contenciosos con la corona? Bueno, realmente los pleitos colombinos han sido uno de los temas estrella del americanismo y no voy a detenerme en ello, simplemente quiero referir a algunas cuestiones breves para situarles a ustedes. En este sentido, cabe destacar que desde el primer momento prácticamente el propio Cristóbal Colón mantuvo disputas, primero con los reyes católicos y después sus herederos y descendientes con Carlos V y Felipe II, determinándose finalmente que los descendientes del almirante recibiesen una serie de prebendas que para los tiempos del séptimo duque se limitaban a los títulos de almirante de las Indias, duque de Veragua y de la Vega y marqués de Jamaica, así como 17.000 ducados en las cajas de Panamá a cambio de lo que se producía en sus estados americanos y por ceder las 25 leguas de Veragua y los minerales y lugares aparejados a él. El ducado de Veragua más o menos sería lo que he intentado señalar en ese cuadrado en rojo en el mapa que ustedes ven. Pero volviendo al retrato que ven en pantalla, este aparece en varias obras dedicadas al duque como virrey de Sicilia, y aparte del valor que pueden tener para hacernos una idea de cuál era su apariencia, el valor principal destaca en su escudo de armas, que se exhibe en el centro de la imagen. En uno de esos memoriales consultados se subraya la hazaña realizada por Colón, que como ven se refiere de esta forma, ¿no? A Castilla y a León, nuevo mundo dio Colón. Este hecho, el descubrimiento del nuevo mundo, se convierte o se sitúa como el elemento primordial en estas fuentes consultadas. Incluso se llega a comparar con las grandes acciones de los héroes mitológicos de la antigüedad. De hecho, en una de esas genealogías se menciona que no solo benefició a los reyes católicos, sino que también lo hizo, y cito, a toda Europa, enriqueciéndola con los grandes tesoros de aquella región ignorada. Es decir, utilizaba el pasado de su casa como instrumento político sobre el cual sustentar su obra y robustecer su imagen como virrey, para diferenciarse de los otros virreyes anteriores y así destacar por encima del resto. Otro elemento reseñable es el que alude o hace referencia al componente naval. Como han visto en la lista de cargos desempeñados anteriormente, llegó a ser capitán general de las galeras de España y al llegar a Sicilia tuvo que preocuparse y atender en el mantenimiento y construcción de la escuadra de galeras del reino. Algo que también se menciona en varias obras dedicadas, donde se habla de que sigue los pasos de sus mayores, en referencia a Cristóbal Colón y a sus herederos almirantes. Verdaderamente ya a finales del siglo XVII la escuadra de galeras de Sicilia no era en absoluto lo que llegó a ser en los tiempos anteriores, pero en cualquier caso volvía a ser otro instrumento para reforzar su imagen como virrey. Los memoriales y genealogías conservados, redactados para solicitar a la corona esa compensación por la demora en el cobro de esas cantidades, nos dan una información relevante, principalmente primero para conocer el contencioso, pero sobre todo para comprobar de qué manera el duque de Veragua empleaba el legado de Colón para demandar un trato acorde a su posición y obtener los beneficios requeridos. Como se puede ver en el texto que ven en pantalla, que se trata de un memorial enviado por el séptimo duque a Felipe V instantes poco antes de morir. Curiosamente, en otro memorial consultado, el padre de Pedro Manuel Colón de Portugal comparaba las dimensiones de Jamaica con Sicilia para que en Madrid se hiciesen una idea de la magnitud de la isla caribeña.
Por aquel entonces nada sabía de que su hijo, años más tarde, iba a convertirse en virrey de Sicilia. Y es que, a pesar de los miles y miles de kilómetros que separan ambas islas, nunca antes Jamaica y Sicilia estuvieron tan cerca como cuando el séptimo duque de Veragua fue virrey en el reino sículo. Es decir, América se unió a Sicilia a través del virrey, el duque de Veragua, y en este caso se puede conocer merced a los archivos madrileños. Para finalizar, me gustaría recordar estos versos recogidos en un poema editado por Agostino Epiro en 1698, donde se asegura que la claridad y la potencia de los rayos de Veragua iluminarán de tal forma Sicilia que dejarán una memoria eterna. El séptimo duque de Veragua no fue Cristóbal Colón, ni tampoco ha alcanzado su preponderancia en los libros de la historia, pero para Sicilia contribuyó decisivamente en el mantenimiento del poder de Carlos II tras la Guerra de Mesina y fundamentalmente garantizó la sucesión pacífica en el reino tras la muerte de este en el año 1700. Muchas gracias.